En este tema hablaremos sobre la memoria y el almacenamiento de datos, además de los formatos de archivos en los que se pueden guardar esos datos. Podemos subdividir la memoria en tres grupos diferentes: la memoria principal, la memoria secundaria y el almacenamiento externo. La memoria principal es aquella que es muy rápida, pero que no se puede almacenar en ella gran cantidad de información. La memoria secundaria es aquella que es más lenta, pero sí cabe gran cantidad de información. Y el almacenamiento externo es aquel que podemos almacenar bastante información y además nos lo podemos llevar por ahí. Volviendo a los formatos de archivo, los más conocidos son MP3, MP4, JPEG, los de texto y números, y también referentes al apartado musical encontramos los MIDI. El MIDI es un formato de archivo que en su interior lo que contiene son instrucciones que se le dan a los instrumentos o a los dispositivos que van a reproducir la música para que toquen una determinada nota o un determinado sonido. Cada una de esas instrucciones está dividida en un byte de estado, que contiene la operación que va a realizar ese instrumento, un byte de tono, que contiene la nota que va a sonar, y el byte de velocidad, que lo que contiene es el volumen. Los archivos MP3 y MP4, los MP3 contienen única y exclusivamente información de audio, y los MP4 contienen información de audio y también de vídeo. El MP3 es un formato comprimido de audio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros obtuviéramos el sonido de una canción desde un disco que hemos comprado en una tienda, ese archivo ocuparía un espacio determinado que suele ser bastante amplio, pero que al convertirlo a MP3, como el sistema auditivo de los seres humanos no es perfecto y hay sonidos que no somos capaces de percibir, al convertirse a MP3, esos sonidos que los humanos no percibimos porque están en distintas frecuencias, se eliminan para reducir el tamaño. Por lo tanto, hay una compresión del archivo sin que nosotros percibamos la supresión de esos sonidos. Los archivos JPEG o JPG son los formatos de archivo dedicados fundamentalmente a las imágenes. Son imágenes que se han comprimido a través de la eliminación de ciertos colores que los humanos no es capaz de captar, igual que sucedía con los MP3, y cada una de estas imágenes está formada por píxeles, columnas de píxeles y filas de píxeles. Si quisiéramos obtener el número de píxeles totales que hay dentro de una imagen, tendríamos que saber el número de columnas y el número de filas, y al multiplicarlos, pues obtendríamos el número total de píxeles. Cada píxel está formado por tres colores: el rojo, el verde y el azul, y cada uno de esos colores ocupa un byte de datos. Por lo tanto, si en cada píxel hay tres colores y cada color es un byte, cada píxel ocupa 3 bytes de datos. Muy bien. Si nos fijamos, entre más cuadraditos o menos cuadraditos tenga la imagen, pues mejor o peor se va a ver. La imagen A, que tiene muchos más cuadraditos y no somos capaces de verlos a simple vista, se ve mucho mejor que la imagen E, que tiene menos cuadraditos, y ya se empiezan a notar todos ellos por aquí, por los bordes de la imagen. Si queremos saber cuánto ocupa una imagen en JPEG, podríamos hacer el siguiente cálculo. A partir del número de filas de cuadraditos y el número de columnas de cuadraditos, si multiplicamos por ejemplo 1200 por 1600, obtendríamos el número total de cuadraditos. Ese número sería 1.920.000 píxeles. Bien, pues con todos esos píxeles hemos dicho que cada uno ocupa 3 bytes. Si lo multiplicamos por 3 nos dará 5.760.000 píxeles. Bien, pues ese sería el tamaño que ocupa esa imagen en bytes. Perfecto. Una vez que sabemos que esos son bytes, si quisiéramos transformarlo en kilobytes,
Simplemente tendríamos que dividirlo entre 1024 y obtendríamos 5625 kilobytes. Perfecto. En este ejercicio, en la parte inferior, nos dice que la imagen original fue reducida por un factor de 8. Si encontramos esto en algún tipo de ejercicio, antes de realizar todos los cálculos que hemos visto, tendríamos que dividir 1200 entre 8, lo cual nos daría 150, y 1600 entre 8, lo cual nos daría 200. Y a partir de aquí, en vez de utilizar el 1200 y el 1600 para multiplicarlos, como hicimos aquí, tendríamos que utilizar el 150 y el 200 para hacer la multiplicación. Eso cambiaría todos los resultados que tenemos en pantalla. ¿Por qué? Porque la imagen, según dice el enunciado, ha sido reducida por un factor de 8. De ahí la división entre 8. Los archivos de texto y números son aquellos que contienen eso, texto y número. Y se identifican porque suelen terminar con la extensión txt o incluso .doc, que son los archivos de Word, o .odt, que son los archivos de LibreOffice o OpenOffice. Si quisiéramos comprimir uno de estos archivos de texto, el ordenador realiza la siguiente función. El compresor, que sería el programa que se encarga de comprimir los archivos, cogería el texto que quiere comprimir y empezaría a buscar qué trozos o qué partes del texto aparecen varias veces en el mismo. Aquí vemos que la palabra this está aquí y aquí. Bien, las letras H, O, W están aquí y también están aquí. Y las letras O y U están aquí y también están aquí. ¿Qué es lo que hace el compresor? El compresor crea una especie de base de datos, como la que vemos aquí a la derecha, y le asigna índices a cada uno de esos textos o partes del texto que se repiten. Luego, los índices los reemplaza en el texto original para saber dónde iría cada una de esas partes. Donde antes estaba el this, ahora pone su índice, que es 1. Aquí también estaba, pone otro 1. Luego la H, la O y la W, donde antes estaba, ahora pone un 2 y aquí pone otro 2. Y lo mismo con la O y la U, pone un 3 aquí y pone un 3 aquí. Como podemos observar, el texto original, que era de un tamaño bastante grande, se ha reducido en aproximadamente un 33%. Hemos ahorrado espacio de almacenamiento. Existen dos tipos de compresión con pérdida y compresión sin pérdida. Es muy sencillo entenderlo. Compresión con pérdida es cuando una vez que comprimimos un archivo no lo podemos devolver a su estado original. Hemos perdido datos en el proceso. Y la compresión sin pérdida es aquella que podemos devolver el archivo a su estado original, recuperar todos los datos. El MP3 es un ejemplo de compresión con pérdida. No podemos obtener los datos originales porque los hemos eliminado en el proceso. Para terminar, recordaremos lo que vimos en la introducción. Existen tres grupos de memoria y almacenamiento: la memoria primaria, la memoria secundaria y el almacenamiento externo. En la memoria primaria encontramos la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es aquella en la que se vuelca el contenido del disco duro para que pueda ser transmitido al procesador de una manera más rápida. Y la memoria ROM es la que contiene los programas que hacen que el ordenador arranque de la manera adecuada. En la memoria secundaria tenemos los discos duros HD, que son esos discos formados por unas piezas de metal redondas que giran en su interior, y los discos de estado sólido, que son también discos para almacenar gran cantidad de información, pero no tienen partes móviles, no tienen esas piezas de metal que giran en su interior. Son mucho más rápidos que los discos HD. Luego el almacenamiento externo es todo aquel que nos podemos llevar: un CD, un DVD, un Blu-ray, un pendrive o un disco duro externo. Y hasta aquí hemos llegado con el repaso de memoria y almacenamiento de datos.